Bienvenidos a la mente detrás del crimen. El rostro de Wade Steven Wilson es intimidante y al mismo tiempo enigmático. Hay algo en su mirada que desconcierta, algo que obliga a observar unos segundos más de lo normal. Tal vez por eso su historia dejó de ser solo la de un hombre condenado a muerte y comenzó a transformarse en algo mucho más inquietante, un fenómeno viral y hasta material para un documental con un nombre extremadamente provocativo. Y ahí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque cuando un asesino adquiere estatus de leyenda digital, hay algo inevitable que comienza a suceder. Las voces de sus víctimas se desvanecen, sus nombres se diluyen, sus historias pierden espacio frente a la fascinación. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de este hombre para desmontar el supuesto encanto y descubrir cuál es el perfil criminal de Wade Wilson, que lo llevó a cometer 2 feminicidios el mismo día y que lleva a decenas de mujeres a convertirse en sus admiradoras y fans a pesar de conocer su historia. Lo haremos con la ayuda de la magistrada en psicología jurídica y forense, psicóloga clínica, perito forense y además perfiladora criminal, Lisette Usuga Orrego. Pero antes, vamos a conocer los hechos. Esto fue lo que sucedió. El 7 de octubre del 2019, en Cape Coral, Florida, Steven Wilson, de 25 años, con un pasado problemático, marcado por arrestos y violencia, conoció a Christine Melton, de 35 años, en el Buddha Live, un bar con música en vivo ubicado en Fort Myers, Florida. La noche culminó con Christine invitándole a su casa. En algún momento de la madrugada, mientras Christine dormía, él la estranguló sin una razón aparente. Después robó su automóvil y se fue. Más tarde, ese mismo día, vio a Diane Ruiz, de 43 años, madre de 2 hijos. Le pidió direcciones. Ella accedió a ayudarlo y entró al vehículo. En algún punto de la trayectoria, la normalidad se quebró. La estranguló dentro del auto. Cuando aún mostraba signos de vida, la empujó fuera del vehículo y la atropelló repetidamente. Después llamó a su padre y confesó lo que había hecho. Fue arrestado al día siguiente. En el 2024 fue declarado culpable de doble asesinato y sentenciado a muerte. Pero hay algo aún más perturbador. El caso no solo se volvió noticia, se volvió tendencia. En TikTok, su nombre empezó a circular con música dramática y ediciones estilizadas. La coincidencia de su nombre con el del personaje ficticio de Marvel, Deadpool, dio vida al hashtag DeadpoolKiller, y decenas de mujeres se convirtieron en sus fans. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todas. Wade apeló su condena, y mientras espera la confirmación de la pena de muerte o una eventual cadena perpetua, es idealizado por algunas mujeres y seguidores del crimen real. Hoy nos acompaña para analizar este fenómeno desde la psicología forense y el perfil criminal, la magistrada Lisette Usuga Orrego. Bienvenida a la mente detrás del crimen. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu evidencia detrás del crimen. Vamos a hablar de qué pudo haber motivado que hay detrás de la mente de un criminal que comete un crimen como el que él cometió, teniendo en cuenta obviamente que tiene una infancia marcada por delincuencia, drogadicción, también el trauma de haber sido adoptado, que sus padres lo hayan abandonado desde muy pequeño y que él solamente hasta los 18 años es que se reencuentra con su padre, quien es la persona que lo lleva a la justicia después de que él confiesa el crimen. ¿Qué puedes decirnos de la mente de Wade Wilson? Pues para empezar, son personas que cosifican, deshumanizan, sienten desprecio por las personas
Puede ser que al no tener a su madre es una mujer de 14 años, su madre biológica, lo dan adopción a una familia cristiana. Entonces puede ser que esta carencia, esa ruptura materna, lleve a Wilson a sentir desprecio por las mujeres. Y nos damos cuenta, pues todas sus víctimas fueron mujeres, incluyendo las parejas que tuvo, que no fueron asesinadas, pero pues sí fueron maltratadas, ¿cierto? Fue una escalada criminal. Entonces, normalmente, ¿cómo se identifica una persona antisocial? Pues sus conductas inician entre los 15, 16, 17 años, es decir, en la adolescencia temprana. Eh, entonces, no se pone un derecho del otro, generalmente tienen una carrera delictiva, entonces inician con menores, con allanamiento de morada, que era muy del por qué él estuvo en la cárcel en 2012, ¿cierto? Que luego le dieron en libertad condicional, pero pues ya esa carrera delictiva había iniciado, entonces pues básicamente encontramos aquí es un trastorno en personalidad antisocial con desviación psicopática, según la información que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, del hecho que cometió dos feminicidios el mismo día, no hubiesen sido muy planificados, sino que hubiese sido algo que sucedió en el momento, algo que sucedió también por el consumo de drogas. Él consumía anfetaminas a grandes cantidades y se sabe que esa noche que mató a Christine había consumido. Eso podría tener algo que ver con el crimen. ¿Qué lo pudo haber llevado o movido a cometer este doble crimen? Siempre que hacemos un perfil criminológico vamos a tener en cuenta varios riesgos. Riesgo de predisposición genética, riesgo de presentación de las conductas. Entonces, en la predisposición ya tenemos un trastorno antisocial. Además, que se decía que su padre también en algún momento había tenido este tipo de conductas. Pero adicionalmente vamos a tener los riesgos precipitadores y esos riesgos en gran parte son el consumo de sustancias. Lo que hacen las sustancias en el cerebro, llámese sustancias psicoactivas o alcohol, lo que hacen es desinhibir el inhibitorio y a través de esta desinhibición la persona facilita las conductas, ¿cierto? Entonces no quiere decir que los rasgos no estuvieran, sí estaban, pero se facilitan más cuando una persona ha consumido sustancias. Yo he escuchado a algunas personas que decían que probablemente están en estado psicótico. Yo creería que no, porque las personas cuando entran en estado psicótico generalmente no tienen conciencia del hecho. Esta persona sí tenía conciencia del hecho. Esta persona no solamente asesina a Christine, sino que luego sale y busca otra víctima, es decir, estaba acechando víctimas. Pero tú tienes toda la razón. Él clasifica dentro de los psicópatas impulsivos, que son desorganizados, como lo decía el juez en el lenguaje que salen a matar por matar, es decir, hay una pulsión, hay una carga emocional que lo que va a sentir, que es lo que quiere hacer, pero no significa que no tenga conciencia de lo que él está haciendo. Los psicópatas siempre tienen conciencia de lo que están haciendo. Eh, Pareciera que el móvil no es muy claro, pero sí pues son mujeres, ¿cierto? Por eso hablábamos ahorita del punto de esa tendencia a la misoginia, de esa tendencia a sentir ira por las mujeres, entonces pareciera en sí que lo que lo moviliza es un enojo hacia las mujeres propiamente. Bueno, y justamente hablando de mujeres, esto es precisamente la parte que a mí más me desconcierta de toda esta historia. Durante el juicio de Wade, existió un grupo de fanáticas llamadas las esposas de Wade. No es que fueran las esposas de él, eran fanáticas que le escribían, que tenían videollamadas bastante explícitas con él, que le habían pedido matrimonio, que querían tener hijos con él. Esto durante el juicio, ¿no? Mujeres que estaban escuchando la naturaleza violenta de sus crímenes, que estaban entendiendo lo que él había cometido y todavía sentían algún tipo de atracción por este hombre. ¿Existe algún fenómeno psicológico que lleva a una mujer o a un hombre a sentir atracción hacia este tipo de personajes? Sí, existe un fenómeno psicológico. Se deriva de las parafilias, pero por sí misma no puede considerar un trastorno, y es la hibristofilia, que básicamente se desea esa atracción por personas altamente peligrosas. Hay que también eh, como rescatar que las personas que se vinculan desde aquí, también hay que revisar el perfil psicológico de estas personas que se vinculan, porque generalmente desde personas que tienen
carencias y deseos, búsqueda de sensaciones novedosas, ¿cierto? Eso se mira mucho en las mujeres, sobre todo en los trastornos límites de personalidad. Entonces, también habría que ver a estas personas que se movilizaban a favor de, pero también hay un fenómeno que tiene que ver con el tema de las redes sociales y es, desde la psicología se reconocen los arquetipos del salvador, del héroe, pero también los antihéroes se vuelven figuras de representación simbólica en nuestra sociedad, ¿cierto? Son unas figuras antisistémicas que vienen a reivindicar la parte social, entonces también puede ser por eso que tuvimos un boom mediático, redes sociales explotando por toda esta situación de Wade y es precisamente que se presenta como un antihéroe social. Ahí hay un movimiento bastante psicológico detrás de nuestro trabajo social. Como una persona que ha trabajado con muchas víctimas en tu caso y con familias de víctimas en tu caso, ¿cómo reconstruye la vida una persona después de que un familiar ha sido asesinado de una manera así? ¿Cuál es ese proceso que lleva una persona para poder reconstruir su vida? Porque realmente las víctimas no solamente son Christine y Dayan, son la familia de Christine y la familia de Dayan. Y esto se ha quedado olvidado completamente gracias a la atención mediática que ha habido sobre Wade Wilson. Él ha sido el que se ha llevado, digamos que el protagonismo. De hecho, tiene hoy en día un documental con un nombre bastante provocativo. En las redes sociales, el hashtag The Deadwood Killer. ¿Cómo se reconstruye la vida de un familiar cuando toda la atención se ha ido al asesino y no hacia la víctima? Es difícil construirlo desde allí, sobre todo por cómo se posiciona, pero creo que las familias más que nada lo que necesitan es esa justicia restaurativa, esta justicia de reparación que llega cuando a él lo condenan a muerte. Es una manera de abrir las familias sentir que están siendo un poco reparadas, pero claramente pues si estas personas no van a terapia va a ser muy difícil. No vamos a decir sanar, desde la psicología no hablamos de la palabra sanar, pero sí reintegrarse diferente con todo lo que significó esta herida. Y habría que ver también qué manejo mediático se le dio, que tanto se incluyeron a las familias dentro de esta producción, para que ellos pudieran sentir que realmente se estaba reivindicando el nombre de las víctimas y no que se estaba glorificando el nombre de Mario, ¿cierto? Pero claramente estas personas pues tendrán mucho tiempo. Estas heridas aquí es algo que no es fácil de procesar, pero sí es algo que a través de la terapia se puede reintegrar y empezar a vivir desde la aceptación. La vida, desafortunadamente, no está ajustada a lo que queremos. La vida va sucediendo y los seres humanos, desde nuestra capacidad de adaptación, vamos aprendiendo a vivir la vida con eso que nos trae con todas sus vicisitudes. Entonces, claramente, la terapia juega un papel muy importante para ellas poder hacer esa integración. Lizeth, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en La Mente Detrás del Crimen. Estamos muy felices de haberte tenido y creo que este episodio va a ser uno de los más vistos y más queridos por nuestra audiencia porque creo que pone luz sobre un tema que definitivamente tiene que verse y es el hecho de que este tipo de situaciones, este tipo de asesinos, este tipo de circunstancias no deben ser tomadas como asuntos virales, sino que se deben estudiar desde el conocimiento real y desde expertos así como tú. Así que te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti, Natalia. Y para concluir, para quienes estudiamos criminología, ver un perfil claramente disfuncional convertido en ídolo digital no es curioso, es aberrante. Hay más de 119 millones de personas que consumen True Crime en formato podcast, solo en los Estados Unidos. Millones más lo hacen en YouTube y otras plataformas. Pero gran parte de este contenido no está producido por criminólogos ni expertos, sino por creadores que priorizan vistas sobre responsabilidad. Eso no es análisis, eso es espectáculo con sangre real. Romantizar agresores no es fascinación, es desconexión moral. Nos vemos la próxima semana en otro viaje por la mente detrás del crimen.